¿Cómo le va? Bueno, ahí estamos ya grabando la clase. Eh, Hicieron vamos a ir uno por uno. Mauro, buenas tardes. ¿Hizo la actividad? ¿Hubo Buenas algún tardes. inconveniente? Sí, no, porque era parecido a lo que habíamos hecho. Después se me complicó un poco con las escalas, pero más o menos lo hice a ojo, pero yo lo había aprendido. Bueno, bien. A ver, Pero el gráfico quedó más o menos. lo único que no teníamos particularmente era clasificarlo por elementos de costo, pues solamente pedía costo y gasto y después clasificarlo por costo fijo, costo variable, ¿no? Claro, sí, exactamente. Bien. Para el caso de Gonzalo, Sí, no, ningún problema. Y nada, también lo mismo, lo de las escalas, que bastante diferencia sacando la fórmula, que es exacta, con el gráfico, pero eso nada más. está bien. Para el caso de Gabriel, Hola, profe, ¿cómo anda? muy bien. Sí, lo mismo. Lo pude hacer bien, o sea, no tuve inconveniente. Lo mismo que los chicos, nomás, solamente problema de escala, porque el precio de equilibrio, por ejemplo, o las cantidades me daban en un número específico y a mí quizás el punto me quedó gráficamente en otro lugar, pero después de eso no, ningún inconveniente. Bien. Genaro, Hola. No, también la misma cosa que los chicos, lo pude resolver bien y el tema de la escala en el gráfico, la hacerlo en el Excel, capaz que quedó un poco desproporcionado nada más, pero después con la fórmula se pudo llegar bien al resultado, creo. bien. A ver, eh, tal cual como yo les dije, un gráfico es una aproximación. Si yo quiero un número exacto, lo tengo que sacar por fórmula. También yo les dije que cuando uno hace un gráfico tiene que mantener el mismo criterio de divisibilidad tanto en los distintos ejes, ¿no? Es decir, si yo hago de 500.000 en 500.000, puedo hacer de 500 en 500 en las unidades. Si hago de 500.000 en 500.000 en pesos, ¿no? Hago de 500 en 500 en unidades. Si hago de 10.000 en 10.000, puedo hacer de 100 en 100 o de 1.000 en 1.000. Está siempre a eso es a lo que yo me refiero con el tema de las escalas y de que mantengan a veces la proporción. ¿Sí? Eh, Gonzalo, ¿quería decir algo? No, profesor. Ah, bien, hoy no tengo la burbujita suya que me había quedado abierta, entonces por eso pensaba que quería consultar algo. Eh, entonces, vuelvo a repetir, uno tiene que mantener siempre el mismo criterio de divisibilidad de los distintos ejes para mantener una cierta coherencia en el gráfico, si no le puede llegar a quedar el gráfico más achatado o más piramidal, dependiendo del criterio que haya utilizado para los distintos ejes. No obstante, vamos a ver la resolución y se las voy a subir, lógicamente. Si acá lo que podían haber llegado a tener algún inconveniente era con alguno de los ítems si los ponían como un costo fijo o con un costo variable. ¿Está? Lo que yo siempre les dije es que el criterio que utilicen para poner un costo de una manera o un costo de otra manera es que justifiquen por qué lo pusieron ahí. No obstante, yo dentro de ello le había puesto, a ver, papelería de erogación mensual, ¿sí? Como ítem. Genaro, ¿eso cómo lo puso? ¿Fijo o variable? Al ser una erogación mensual lo puse como fijo. Bien, perfecto. Para el caso de Gabriel, Lo mismo, profe, lo puse como fijo porque supuse que era una erogación que hacía mensualmente y era la misma todos los meses. perfecto. Gonzalo,
¿Igual? Sí, lo mismo, como estaba especificado que era mensual, supuse que era todos los mismos, todos los meses ese mismo precio. La misma erogación. Exacto. Mauro, Sí, también igual, profe, como decía mensual, bueno, igual que la capacitación después que decía anual. exactamente, al igual que para el caso de la capacitación. A ver, si se quiere, que puede haberlos confundido o no, es que uno dice mensual y el otro dice anual, pero son erogaciones que se denominan fijas, es decir, a ver, yo si sé que durante todo el año voy a gastar, vamos al caso de la capacitación, 17.600 pesos, yo sé que tengo ya destinado, presupuestado ese dinero, por lo tanto es fijo. Cuando yo voy a conocer la erogación, evidentemente que eso es fijo. Después puedo llegar a tener algunas situaciones como pueden ser los honorarios del contador, que es como yo les decía, que pueden ponerlos unos como fijo o variable y pueden totalmente ser válidos ambos en función del criterio que pueden llegar a tener, porque puede que uno lo pacte prorrateado todas esas erogaciones anuales, como yo planteaba, y no tener inconvenientes. El caso del mantenimiento también puede ser una cuestión fija o variable, siempre que no esté claro la erogación y con la información que uno tiene, o sea, con la información que se le brinda, uno siempre tiene que establecer o aclarar por qué optó por uno u otro clasificación, por una u otra clasificación. Si la erogación lógicamente está clara, no hay discusión. A ver, si yo tengo horas extras de acá hasta la China es un ítem que lógicamente va a ser variable. No tengo ninguna situación para discutir. Pero en aquellas situaciones que pueden tener ambigüedad, yo lo que trato de decir o de establecer primero es una explicación o una justificación de por qué es así. Después, lógicamente, que, a ver, había un pequeño dato que les decía que la empresa era manufacturera. ¿Qué significa, Gabriel, qué significa que sea manufacturera? ¿Implica en algo el análisis o no? Puede ser porque produce bienes. Por eso, bien, eso significa, a ver, que sea manufacturera es una empresa productora de bienes o servicios, ¿sí? Transforma algo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, ¿me sirve para alguna situación en particular esto? Sí, sí. ¿Para qué? Y por ejemplo, si fuera una empresa de servicio, habrían algunos gastos o costos que variarían. Por ejemplo, como A usted dio el ver. ejemplo, como usted dio el ejemplo, el alquiler, por ejemplo, si fuera una empresa de taxi, sería diferente a lo que el alquiler de un inmueble dentro de una empresa manufacturera. No. Acá particularmente lo que yo quiero reflejar con una empresa manufacturera es que evidentemente cuando yo miro mi estructura de costos después que he hecho la clasificación, evidentemente que si es que estoy transformando algo, mis costos variables deben ser siempre mayores a mis costos fijos. Para eso te pongo arriba que la empresa sea manufacturera. ¿Por qué? Si es una empresa manufacturera, mis costos variables tienen que ser mayores a mis costos fijos, porque evidentemente que si yo transformo algo, en lo que transforme siempre tengo desperdicio. ¿Está? Y siempre tengo algún inconveniente que se plantea producto de la actividad en sí. Entonces, lo que yo trato de hacer es que todos mis costos, o la gran mayoría de mis costos, sean lo más variable posible. ¿Para qué? Para que si yo no comercializo algo o no vendo, pueda alcanzar rápidamente a cubrir mis costos fijos y técnicamente no esté por debajo del punto de equilibrio
donde sea prácticamente imposible llegar a cubrirlo. Si todos estos costos o todos los ítems que vimos aquí fueran costos fijos, tendría una estructura que no me estaría siendo muy productiva. ¿Está? Entonces, particularmente esto de que la empresa sea manufacturera, lo que trata de decirme es, a ver, mirad, tenés una idea, no importa que transforme, pero está produciendo algo. Si produce algo, y evidentemente que va a tener mucha materia prima, va a tener materiales, puede tener insumos, seguramente va a tener horas extras. Si yo produzco, evidentemente el tema de electricidad o energía o gas, dependiendo lo que sea la empresa o el medio por el cual o el servicio que utilice, puede ser de una alta variabilidad. Si Hola, tengo... buenas tardes. ¿Perdón? Hola, buenas tardes, profe. Recién me uní porque no me aparecía. Bueno, perfecto, tiene que pagar las facturas, no hay problema. No hay facturas virtual. No, compra una docena de facturas, las envía al domicilio de cada uno, o sea, una docena para cada uno de los que estamos conectados, ¿no? Por pedido ya. Por pedido ya, exactamente. Vuelvo a repetir, entonces, a mí lo que me está dando de que es una empresa manufacturera tiene que ver con esto. Ustedes recuerden que en la clase pasada o en el ejercicio anterior, también esto nos servía del tipo de empresa para cuando clasificábamos en los primeros elementos de costo o en los 3 elementos de costos, saber si teníamos una estructura que se adecuaba a la actividad o no, ¿sí? Que ese es un primer análisis que nosotros hacemos, ¿sí? ¿Está claro para todos esto que yo estoy explicando? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Sí, profe. ¿y qué tipo de empresa sería alguna que necesite que los costos fijos sean mayores que los variables? Por ahí una... Sí, pero por ejemplo yo te puedo poner una industria automotriz, una venta de autos, ¿sí? Los autos son, salvo que los tengas en consignación, pero si los autos son tuyos, tenés un costo fijo demasiado elevado. La cantidad de vendedores que vos tengas, vos tenés muchos vendedores que por ahí, o si manejás repuestos también, tenés mucho capital que lo tenés parado, tenés una infraestructura que por ahí no acompaña a la realidad. Es lo que normalmente se denomina que yo tengo sobrevaluada mi estructura. ¿Está? Ahí es donde aparecen, entre otras de las cosas, que lo vamos a ver un poco más adelante, lo que se denomina el costo de almacenamiento, el justo a tiempo, una gestión de stock como corresponde, ¿sí? Pero imagínate, o podemos ir a otra situación, el caso de una peluquería, y que no te entre gente a la peluquería. Vos tenés que pagar tu publicidad, tenés que pagar al peluquero, poniendo que no seas vos, ¿no? Pagar el alquiler, pagar los servicios que estés prestando y no estás vendiendo el servicio, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, está bien. Pero, o sea, no se busca que el costo fijo sea mayor, sino que es por el contexto de la industria o por el tipo de empresa que está y, o sea, ¿siempre conviene que sean mayores los variables o no? A ver, si yo tengo los sueldos básicos, sea una empresa productora, sea una empresa de servicio, tenga una buena gestión, tenga una mala gestión, el sueldo básico es fijo. ¿Está? Eso es básico y es elemental. O sea, eso yo no lo puedo cambiar. Pero sí tal vez, por ejemplo, a lo mejor en temas, bueno, ojalá que no, pero con el tema de pandemia que se entren a cerrar, normalmente es el tema de gimnasios, el tema de, bueno, los cines que alcanzaron a abrir, no sé si llevan un mes abiertos, o el caso de restaurante, por ahí yo puedo tener ítems que yo los estaba haciendo fijos y los puedo convertir en variables. El caso de la publicidad, por ejemplo. Entonces ahí es donde yo
tengo que estar atento a una correcta gestión. ¿Está? Por ejemplo, en vez de pagar, dije el caso de la publicidad, en vez de pagar algo mensual, yo prefiero destinarlo a lo mejor al fin de semana. ¿Está? Netamente, y que yo sé que es para un público determinado. ¿Se entiende? Sí, está bien. Gracias, profe. O sea, a ver, en síntesis, cuando yo analizo los costos, más allá que es un número y que, a ver, la carrera, cuando somos contadores nos enseñan, lamentablemente, a ser muy estructurados. Nosotros tenemos normas de AFIP o resoluciones, si quieren, de AFIP para hacer tal o cual cosa. No podés manejar demasiado. Te establecen resoluciones técnicas para elaborar correctamente un balance. Tenés la legislación laboral que te dice, la escala salarial o lo que corresponde según algún convenio colectivo de trabajo para tal o cual cosa. Es decir, la misma carrera te va encuadrando o encasillando y te queda poca posibilidad para crear. En el caso de costos o de la contabilidad de costos, a mí me permite crear para justamente tratar de ser competitivo, sobre todo cuando hay una economía que es recesiva o cuando tengo muchos competidores dentro de mi actividad. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que trato de hacer? Que mi estructura sea óptima, ¿sí? Si yo voy a tener, por ejemplo, no sé, vamos a algo mucho más chiquitito, un negocito de barrio, como yo siempre digo, un almacencito de barrio. Vamos a preguntar algo. Genaro, ¿usted hace las compras? Sí, sí, sí. Bueno. Consume, vamos a poner, leche, por ejemplo, que tiene vencimiento. ¿Consume leche? Sí, sí consume leche en casa. Bien, ¿qué prefiere, consumir leche o vino? Leche. No, El vino se compra aparte. Imagínense comer un asado con leche. No. Con No agua es si así. entra más. No. Bueno, leche. Cuando usted va, no sé, va a ir supongamos que va al supermercado, o su familia le dice, andá a hacer las compras del supermercado, supongamos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene en cuenta para ir a hacer las compras del supermercado? Si va a estar el producto, el tiempo que voy a tener que esperar para hacer la cola y los precios de los productos. Bien, pero lo principal que va a ver es si le falta el producto o no, ¿está? O si tiene poco, mucho de ese producto determinado. Sí, correcto. Bien, supongamos que en su heladera consumen 2 litros de leche por día, ¿sí? Ya que en mi caso sería al revés, tenemos más vino que leche, consumimos 2 botellas de vino por 1/4 de leche. Es totalmente distinto, pero eso es a gusto del consumidor, ¿no? Tenemos 2 litros de leche por día consumen ustedes. Mira y tiene 3 litros de leche en la heladera. Va y compra 10 litros de leche, ¿sí? Cuando viene usted y guarda la leche en la heladera, obviamente, ¿cómo hace para guardarla? Y la voy a ordenar según poner, por ejemplo, si compro leche larga vida, voy a ordenar los 2 litros que voy a tomar en la heladera y el otro guardo en un cajón y lo voy sacando el otro día. Sí, pero supongamos que son los sachets de leche, no las larga vida, digamos, sino que tienen un vencimiento, que es como yo dije al principio. Producto que tenga un vencimiento. Lo guardo en la heladera y nomás. Pues, primero los 2 productos de los litros Bien, que voy a tomar fíjese. este día y después los 2 litros que voy a tomar mañana. Bien, perfecto, fíjense, pero no tuve en cuenta de sacar los 3 litros que tenía viejos, entre comillas, y ordenarlos por fecha de vencimiento. No tuve en cuenta esa situación. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Que uno, más allá de que tiene una alta rotación, pues está consumiendo, como yo dije hipotéticamente, 2 litros de leche por día, tiene un alto consumo,
lo que usted está, seguramente le puede llegar a pasar, es que tenga a lo mejor 1 litro de leche que se le quede viejo y que se le venza. ¿Qué es lo que pasa con ese producto? Lo tiene que tirar. Entonces, fíjense en algo tan sencillo, y dije en la economía familiar, y esto lo puedo llevar a un mercadito de barrio, ¿sí? El hecho de tener una rotación y tener una gestión para que su producto que tiene ahí no lo tire. ¿Está? ¿Quién de ustedes, se entendió, Genaro? Sí, sí, se entendió. Bien. Genaro ya participó, cualquiera de los otros 4. ¿Quién en su casa, en su familia, compra verdura y termina tirando la mitad de la verdura que compró? ¿Ninguno? En mi caso, compramos a la pasada. Lo que consume por día. No, pero compramos muchas veces en la semana. Bueno, digamos, Algo así. en ese sentido me refiero a decir, a ver, no se le echa a perder la verdura, es raro que se le eche a perder la verdura. Es decir, no va a comprar 5 kilos de lechuga cuando a lo mejor consume 1 kilo por semana, a eso me refiero. Algo que compramos martes y viernes, algo así. Uh-huh. ¿Pero no se le echa a perder la verdura por no usarla? Sí, siempre la lechuga y eso sí. Bueno, entonces evidentemente está gestionando su compra y su costo lo está gestionando mal. Estoy hablando en la economía doméstica, ¿sí? Está gestionándolo totalmente erróneo, porque lo que usted está gastando en ir, no importa si es una planta, un tomate o media zanahoria, no interesa, pero lo termina tirando, no lo termina consumiendo. Si eso usted lo lleva a una empresa, es pérdida neta, es pérdida neta. ¿Se entiende? Sí. Lo otro que suele pasar mucho es congelar carne y que después ni la consumís, se pone fea en el freezer. Uh-huh. O se pasa el tiempo de frisado, ¿no? Sí, sí, por eso. Bueno, ahí es donde está, que por ahí llenamos el freezer, porque no sé, a ver, nos agarra esa locura de que esto se va a podrir todo, entonces llenamos el freezer de mercadería y resulta que después usamos la mitad de la mercadería y la mitad la tenemos que tirar porque se pasó de frisado, se pasó de tiempo o lo que sea. Fíjense, en esa economía doméstica que yo les estoy mostrando, como comenté recién en 2 ejemplos con Joaco o con Genaro, eso mismo pasa en las empresas. Ahí es donde está la gestión. Cuando yo soy competitivo, toda esa pérdida, esa leche que me quedó vencida, o la lechuga o el tomate que me quedó en la heladera que estaba vencido, todo eso afecta al costo y afecta lógicamente a la rentabilidad de mi empresa. Si yo lo llevo a una empresa pequeña que se maneja como si fuera una familia, de ahí es que la mayoría en Argentina, por una cuestión de cultura, existen las pymes familiares, justamente porque administran la pyme como una familia. Esto de la leche, de la verdura, por ejemplo, es donde afecta a mis costos y es donde pierdo rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tendré que mirar? Che, a ver, hago, como dije en la clase pasada, una apertura de costos. Veo a ver por qué se está gastando tanto, por qué estoy produciendo tan poco con tanto. ¿Está? ¿Dónde está el problema? Ya vamos a ver cuando miremos, seguramente ya en la clase próxima o la siguiente, el tema de las horas productivas. Creo que me habían dicho que ninguno trabajaba, pero normalmente cuando uno trabaja las 8 horas, uno está a las 8 horas de trabajo, pero resulta que hace 15 minutos para fumar, 20 minutos para tomar un café, los 10 minutos entre que prendió la máquina, que charla con el de al lado y a ver cómo te fue el fin de semana, qué comiste, qué hiciste, dónde te fuiste, todas las relaciones
interpersonales que uno hace. Y en realidad todo eso es tiempo muerto que está afectando el costo, porque a mí me están pagando por trabajar las 8 horas y por ser productivo las 8 horas. A mí no me están pagando para que yo haga relaciones públicas o que cuente mis andanzas en un fin de semana largo. Entonces, ahí es donde yo tengo que entrar a ser un poquito creativo o tener una visión un poquito más allá para poder asesorar a la empresa, no alejado de un contexto y una realidad. Ustedes cuando van a tomar un libro no van a hablar de las empresas de Neuquén puntualmente, hablan de Buenos Aires. Es más, si ustedes ven un libro, a lo mejor, si ya tuvieron comercialización, van a ver que los ejemplos característicos de las empresas en comercialización son General Motors y Pepsi. Y acá tenemos un montón de otras empresas. Vamos a la Argentina concretamente, Manaos, más allá de que sea buena o mala la gaseosa, ¿no? Pero no deja de ser una empresa y no te hablan concretamente de esa situación. Es decir, que cuando hay bibliografía al respecto no están teniendo algo que se denomina cultura o economía regional, que es donde tengo que ponerlo en práctica yo como profesional, no estar alejado de la realidad. Eso es lo que hace diferente para que ustedes tengan en cuenta, y yo por ahí los voy metiendo con alguna otra materia, lo que cuando miran información hablan del costo de vida. No es lo mismo el costo de vida en Neuquén que el costo de vida en Buenos Aires, ni el costo de vida en Salta o Mendoza o Santa Cruz. ¿Está? Eso es lo que hace distinto determinadas situaciones. ¿Sí? Ustedes pónganse a pensar. Mire, vamos a ver el caso de Mauro. Mauro, ¿usted vive acá en Neuquén? Sí, profe, capital. ¿Perdón? Sí, Neuquén. Ah, lo escucho muy bajito, por eso no entendí. Le hago una pregunta. Acá en Neuquén, digamos, estamos hablando no de toda la provincia, sino acá zonas cercanas. Puede ser, qué sé yo, toda la parte de Allen, digamos, o toda la parte de Barda del Medio, si quieren, o San Patricio del Chañar, si conocen toda esa parte así. ¿Hay tierra para hacer producción? ¿Hay qué? ¿Hay tierra? ¿Tierra para ser productiva? Sí. Sí, es decir, a ver, yo podría plantar, por ejemplo, acelga, espinaca, no te estoy diciendo que plantes palta o kiwi, pero digamos, a ver, papas, por ejemplo, zanahoria, se podría, ¿no? No sé, supongo que sí, hay muchas chacras. No sé si específicamente para eso, no sé, no tengo conocimiento como que es árido, pero supongo que sí. O sea, no palta y eso, pero... No, por eso, a ver, pero porque digo, a ver, el tema de palta o kiwi, porque son productos que tienen un suelo que necesita tener determinados nutrientes, lleva su tiempo, son muy frágiles a las grandes variabilidades de clima, entonces por eso estoy hablando de que no va a venir y plantar kiwi acá, pero Claro. acelga o espinaca, cualquiera o zapallitos redondos o el zapallo coreano que le dicen, o lechuga misma, a ver, con que tengas un pedazo de tierra y la riegues, y es más, para ponerle alguna nutriente a la tierra, cuando haces el asado y queda esa ceniza de la madera en sí, se lo echás y es lo mismo que si usaras triple 15, por ejemplo, que es un producto para darle hierro y un cierto abono a la tierra. Es decir, que, digamos, no necesita mucho. Bien, sin embargo, si ustedes escuchan en la mañana temprano por ahí LU5, digo LU5 porque por ahí es donde uno lo escucha a veces, particularmente por si hay algún tipo de corte o algún inconveniente, te dan Luciano Fernández, es el periodista que habla sobre lo que es la parte de el frigorífico, digamos la parte de Hacienda, cuántas cabezas entraron o no a Liniers y demás, y también la mercadería que entró al mercado concentrador en Neuquén. ¿Saben de dónde viene el
70%, entre el 60 y el 70% de la verdura que se consume en Neuquén? ¿Alguien tiene idea? No, yo no sé. ¿De chacras? No, de Mendoza. ¿Por qué pasa eso? Porque no tenemos diversidad de producción o diversificación de producción. Es decir, acá se sabe que Neuquén es petróleo y gas y nada más. Y lo que sucede es que acá todos queremos tratar de trabajar en una petrolera porque ganamos mucha plata. La tierra te lleva tiempo y tenés que laburarla. ¿Está? Pero te traen, si escuchan ustedes para que vean, yo siempre digo, no crean todo lo que yo digo, sino que lo pueden poner a consideración y obviamente investigar. A las 7:30 de la mañana, 7:20, tómense el trabajo de escuchar el LU5 y van a ver lo que yo digo, que dice, a ver, entraron al mercado de concentrador, perdón, tantos kilos, tanto venían de tal lado, tanto venían de tal lado, tanto venían de tal lado, y qué productos. Y van a ver que los productos que nosotros le compramos a Mendoza, que por una cuestión de cercanías, ¿no? Obviamente, son productos que fácilmente lo podemos plantar acá. Ahora, también, si miran las chacras, como recién dijeron, vean cuáles son las chacras que están trabajadas, ¿sí? ¿Quiénes son los que trabajan la chacra? Sí, pero son chacras frutícolas, ¿o no? Mayormente, no hay de verduras, no sé, no conozco yo. Bueno, pero hay chacras de verdura. ¿Quién trabaja las chacras de verdura? No, no sé. Los bolivianos. ¿Está? Pero vas a ver que son las 5 de la tarde y están los bolivianos trabajando la tierra y hoy es sábado, domingo, lunes, el día que sea y están trabajando la tierra, mientras por ahí nosotros estamos comiendo un asado, nos vamos al río, hacemos un montón de cosas. Yo por eso te decía, profe, porque mayormente las ferias son bolivianos, la que se Sí, hacían en... pero lo que yo le decía era lo que entra en el mercado concentrador. Ah, Hay ok. algunos bolivianos que van y llevan su producto al mercado concentrador, otros que los comercializan en forma directa. Yo no dije la feria, yo dije el mercado concentrador. No, está bien, está bien. ¿Está? Por eso digo, pónganse, levántense 7:20 un día y digan, a ver, che, voy a tratar de invocarlo al gordo palangana que me habla del mercado concentrador. Escuchen entre las 7:20 y las 7:30, digo porque por ahí está a veces unos minutos antes, unos minutos después, Luciano Fernández, perdón, es la persona, el periodista que habla todo lo relacionado a la agricultura y particularmente a todo el tema de cabezas de ganado y demás que entraron a alinear. Fíjense lo que yo les estoy diciendo, de dónde viene y cuáles son los productos. Y se van a dar cuenta que esos productos que nosotros estamos, vamos a decirle, importando de otra provincia o comprando a otra provincia, fácilmente lo podemos trabajar acá. ¿Está? Pero, bueno, ahí es donde está lo que yo les digo, la cultura, el contexto, que uno no tiene que abstraerse de eso, pues no voy a ir y me voy a poner a cachetear con todo para decirle, che, ¿por qué vas a ir a comprar en Mendoza si puedes hacerlo acá? Van a decir, ¿sabes qué? Yo con mi plata hago lo que quiero. Pero, vuelvo a repetir, uno tiene que estar centrado en una situación de contexto para que no esté alejado de la realidad. Ahí es donde nosotros, como profesionales, tenemos digamos, la parte conceptual de la situación y es donde asesoramos a nuestros clientes. Obviamente, cuando nosotros vamos a nuestros clientes y les decimos, mira, tenemos esto y tenemos esto, ¿sí? Lo que le damos son opciones, el que decide, porque es el que tiene digamos, o la plata en su bolsillo, el cliente dice, no, quiero esto. Bueno, o te dicen, ¿y vos qué me aconsejas? Y yo te aconsejo esto por esta situación. Ahora, después la decisión la tomás vos. ¿Sí? No sé si escucharon, por ejemplo, justo que viene al caso, en la entrevista que le hicieron a Matías Morla, creo que fue ayer, sí, ayer. Particularmente, ¿alguien la escuchó? No, yo no, profe. No, yo tampoco. Yo tampoco. Nadie.
Bueno, particularmente, ¿qué es lo que decía? Maradona con Morla son socios de lo que es la marca Maradona. ¿Qué pasó? Maradona, digamos, a ver, entraban 100 pesos, ellos habían determinado, dejemos de lado si, a ver, lo usaron o no lo usaron, vamos a la parte netamente empresarial. En una empresa, dos personas, en este caso de un lado estaba Matías Morla, del otro lado estaba Diego Maradona, formaron una empresa con la marca Maradona. ¿Está? Dijeron, vamos al 50 y 50. Entraron 100 pesos, 50 son de Morla, 50 son de Maradona. ¿Está? Así de fácil y de cortito. ¿Qué es lo que hacía Maradona? Se patinaba toda la plata, regalando plata a todo lo que trataban de comer de la mano de Maradona, regalándole a cada una de las mujeres que tenía, Rocío, Verónica Ojeda, las hijas, lo que fuera, que, a ver, regalaba de acá. ¿Qué es lo que hacía Matías Morla? Por ahí, según él, ¿no? Guardaba o iba ahorrando para después tener o hacer una inversión más grande o tener una disponibilidad determinada. Bien, acá es lo mismo, o sea, él, más allá de asesorarlo, che, no te patines la plata, y agarraba a Maradona y decía, y yo, a ver, yo le regalo plata que quiero. A ver, si yo tengo esto y viene el de al lado y me dice, che, ¿sabes qué? Se me rompió la máquina de cortar pasto, toma, acá tenés, andá y comprate en una máquina, 5 máquinas. Y si la plata es mía, en esto pasaría más o menos la misma historia. Yo lo que sí puedo es asesorar, no imponer, ¿está? Sino es mostrarle los caminos a los clientes o a nuestros clientes para que tomen la mejor decisión, pero siempre la decisión que sean ellos. Sí, lo que yo tengo que lograr es el involucramiento y que sepan, que entiendan cuál es el proceso que yo tengo, por qué tengo que clasificar, hablando de costos, ¿no? ¿Por qué tengo que clasificarlo? ¿Por qué tengo que tener una gestión más allá de la magnitud que yo tenga o no? Hay muchas empresas grandes que tienen un sistema de gestión muy importante, pero no saben manejar el inventario, porque vos te encontrás con que tienen un montón de productos que no tienen una rotación, por allí porque son productos caros o porque no, esos productos no se venden o no se rompen si son repuestos determinados, y es innecesario en una de esas tener 10 cuando yo a lo mejor por año vendo uno. Entonces no te digo que tengas solamente uno, tenés 2, pero no tengas 10 porque tenés un montón de plata parada ahí que la podrías destinar para producir otra cosa. ¿Se entiende cuál es el concepto de todo esto? Sí, profe. Genial. Voy a compartir pantalla para irnos al resultado de la actividad y vamos a explicar algunas situaciones que se den respecto del gráfico en sí y el punto de equilibrio y qué acciones o qué cosas puedo analizar de ese gráfico. ¿Está claro? Cuando vean, por favor, el Excel, me avisan porque obviamente dejo de verlos a ustedes. Ahí se ve, profe. Se ve. Ahí se Bueno, ve. perfecto. Más allá de la clasificación, como yo les dije, en fijos o en variables, yo acá obviamente que no les hice la justificación de por qué en tal lado o en tal otro, pero sí quiero detenerme particularmente en la composición que yo tengo de el desglose de costos que yo tengo. Dame un segundo. Bien, fíjense, yo hacía referencia en particular, ¿se acuerdan al costo fijo y al costo variable? Bueno, miren, mi costo fijo son 133.000 pesos, mi costo variable 437.000 pesos. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está marcando rápidamente? Que a ver, si es una empresa productora, evidentemente que mi costo fijo está bajo y es rápidamente alcanzable. ¿Dónde lo voy a mirar eso? Si yo miro el gráfico, fíjense, este es mi costo fijo, ¿sí? Y acá es donde yo tengo mi punto de equilibrio. Fíjense la distancia que hay, que es bastante, en realidad
obviamente teniendo en cuenta el gráfico, ¿sí? Es bastante la distancia que existe para poder cubrirlo. Si mis costos fijos fueran mucho más elevados, manteniendo la misma estructura de costos, seguramente que estaría por aquí. Está mi costo fijo, es decir, que yo tendría que vender a un nivel mucho más alto para alcanzar a cubrir mis costos fijos, ¿sí? Yo dentro de este gráfico, ¿tengo ganancias o tengo pérdida? Ganancia. Ganancia. ¿Podrían saber qué porcentaje de utilidad es el que yo tengo? Y haciendo el ingreso menos el costo total y sacando el porcentaje, ¿o no? Y si yo lo divido, lo que usted dice es más o menos una cosa así, ¿no? Que si yo divido el costo total dividido el ingreso, ¿sí? Y yo acá a esto le resto 100, o le resto 1 en realidad, le resto 1, la diferencia entre esto y esto es el margen de contribución, es decir, que tengo un 12% de margen de contribución. ¿Es eso lo que decía usted? Sí, más o menos. Bien. Si yo miro, fíjense, si yo analizo los números, estoy diciendo, a ver, es muy poco el margen de contribución, ¿no? Sí. Sí, Poquitísimo. O sea, a ver, vamos a poner acá más alto. Tendría que ser mayor al 45%. Tendría que ser mayor al 45%. ¿Y ahora, y el contexto? ¿Cómo están las empresas que se dedican a lo mismo que yo hago? Si las empresas que se dedican a lo mismo que yo hago, no importa lo que sea, fábrica de muebles, ¿sí? Todas tuvieron pérdida, yo tuve una ganancia del 12,31, ¿te cambia el análisis? Sí, porque ahí decís, bueno, estoy perdiendo menos que mi competencia, digamos. A ver, si yo lo miro frío, ese 12,31% de margen de contribución no alcanza a cubrir la inflación interanual o anual, dependiendo sea el caso, que hay en Argentina. Está por debajo de la inflación. Ahora, si yo miro el contexto, que es lo que yo recién les decía, si yo miro el contexto y digo, che, a ver, ¿en qué lugar estoy situado? Ustedes hay que convenir una situación muy clara. No es lo mismo una provincia como Salta o Formosa, que son provincias lamentablemente, o Chaco, pobres, o una provincia como Mendoza, como Neuquén, como Córdoba, que son provincias que son ricas, ya sea por la gestión, por los recursos naturales, por la densidad de población, por lo que fuere, pero no nos podemos comparar. Entonces yo miro y digo, che, a ver, ¿cómo les habrá ido a las, que eso saben de dónde se puede averiguar, ¿no? ¿Cómo averiguarían cómo les fue a los competidores? ¿No se les ocurre nada? Joaco, ¿no se le ocurre nada cómo averiguar, por ejemplo, qué ha pasado en Neuquén con el comercio? ¿Cuál ha sido su margen de contribución? ¿Cómo, perdón? Te das una vuelta por el centro y ves si hay muchos locales abiertos o cerrados. Pero nunca vas a saber cuál es el margen de contribución. No, pero bueno. Hay un instituto que se llama, o un organismo que se llama ACIPAN, que también, por ejemplo, ahora que tuvimos un fin de semana largo, les dice el nivel de ocupación
que eso es turismo, está el nivel de ocupación que han habido en los distintos lugares turísticos, ¿no? Bueno, Asipan se dedica al comercio y te dice, a ver, mira, las pymes en Neuquén han tenido una rentabilidad de tanto, necesitan fuentes de financiamiento, este, eh, ha habido un descenso respecto de marzo del año pasado o un aumento respecto del consumo. Todo eso se lo informa Asipan. ¿Está? Entonces yo por ahí es donde tengo la información a través de Asipan, sector por sector, cómo le ha ido a la gente que está en ese sector. Yo podría de esa manera saber si ese 12,3% en Neuquén y en el sector al cual yo pertenezco es bueno o es malo. Si yo lo miro fríamente, evidentemente que es malo. Ahora, cuando yo lo llevo a un contexto, puede ser bueno o puede ser malo, o estar dentro de los parámetros normales. ¿Se entiende esa situación? Sí, profe. Bien. Lo que no van a tener dentro de esa información, como yo les decía, de Asipan, es la estrategia. ¿Dónde va a estar la estrategia? En esto que yo les mostraba, vuelvo a compartir pantalla. En esto que yo les mostraba de cómo está compuesto mi costo fijo y mi costo variable. Eso no se lo van a decir porque obviamente que es una estrategia. ¿Está? Yo si miro acá, vamos a ver qué situaciones yo podría cambiar para ver cómo aumentan mis costos fijos. A ver, las compras de materia prima no puedo tocarlas, son variables. Las horas extras no puedo tocarlas porque son variables. Las comisiones no puedo tocarlas porque son variables. El mantenimiento, en vez de ser variable, lo voy a pasar a fijo. Voy a determinar una X cantidad de plata. Todo lo que son servicios, luz, gas y agua, no puedo tocarlo porque son variables. Publicidad, lo cambio para acá. ¿Está? Lo único que dejé que es el tema de compras que lógicamente son variables. ¿Está? Es más, saben que estas compras de insumo, como era transformadora, solamente tomo como variable las materias primas y los insumos, ¿sí? Los voy a poner como fijo. Fíjense qué es lo que sucede con mi estructura de costo. Está muy pareja, si bien con mis ingresos alcanzo a cubrirlo, pero ¿qué es lo que va a suceder? Si yo, vamos a insertar acá, si yo miro este nuevo costo fijo, mi nuevo costo fijo estaría por acá. Entonces, fíjense que ya la brecha entre mi punto de equilibrio y el costo fijo es más chiquito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alteré la composición de mi costo fijo. Eso no se lo van a decir y obviamente que va a ser una cuestión estratégica. Acá es donde está la mano del asesor, donde les dice cómo, digamos, a ver, diagramar la estrategia para ser más o menos productivo. ¿Está? ¿Está claro? ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Sí. Perfecto. ¿Sacaron cuánto era el precio de equilibrio? ¿Fórmula? ¿Se acuerdan cómo se sacaba? ¿Por fórmula? Sí, el costo total dividido las unidades vendidas. El costo total dividido las unidades vendidas. Es decir, a ver, el precio de equilibrio de esta empresa es de 200 por unidad, es de 216,39. Y la cantidad de equilibrio, ¿cómo se sacaba? Costo total dividido precio de venta. ¿El precio de equilibrio o el precio de venta? Cantidad de equilibrio. Precio de venta.
fíjense, si yo miro, digo, ¿cuántas unidades son las que yo estoy vendiendo? 2.640, ¿no? ¿Cuál es el precio de venta que yo tengo? 246,77. Si yo les preguntara a ustedes, a ver, ¿tengo margen de reacción en caso de que venga un competidor de mi mismo rubro? ¿Tengo algún margen de acción para poder hacer frente con alguna estrategia o de cantidad de productos vendidos o de precio? Sí. O sea, el margen es la cantidad de equilibrio sobre lo que está vendiendo ahora, digamos. A ver, yo acá lo único que tengo son 30 pesos para jugar. O sea, puedo bajar hasta 30 pesos exacto, lo vamos a hacer. Mi precio de venta, 30,38, puedo bajar hasta 30,38 mi precio de venta, está, para tratar de estar dentro de mi punto de equilibrio. Puedo vender 325 unidades. Ahora, miren esto. Si yo saco estos 30,38, que es lo que yo puedo bajar, dividido, ¿sí?, el precio de venta que yo tengo es el 12,31%, que es el margen de contribución, que es lo que yo puedo manejar, ¿sí?, o sea, yo tengo un margen de elasticidad de precio de un 12,31%. Dentro del contexto y dentro del ámbito, ¿parece que tengo una elasticidad importante? No, para nada. Bueno, ¿ves? O sea, a lo que voy es que este numerito o este numerito, cualquiera de estos dos, ahora lo voy a poner en rojo, ahí está, cualquiera de estos dos, si bien yo estoy teniendo un precio de venta por encima, ante pequeños cambios en el consumo o el ingreso de un proveedor determinado, yo tengo muy escaso margen para poder reaccionar, ¿sí? Entonces, esto que estoy por debajo o por encima, depende cómo lo mire. Si miro a este lado, mi precio de venta está por encima. Si miro a este lado, el precio de equilibrio está por debajo. Dependiendo de lo que sea, el ámbito o la elasticidad de precio es totalmente escasa. Por lo tanto, tendré que entrar a ver qué es lo que está pasando en mis costos, a ver si estoy haciendo las cosas correctamente. Por ejemplo, las compras. ¿Cómo yo sé que no tengo desperdicio de las cosas que compro? Vamos a dejar de compartir y vengo de nuevo para acá. Por ejemplo, yo les decía el caso de compras. ¿Tengo algún registro de si yo compro, no sé, 100 maderas, cuántas maderas utilizo y cuántas maderas desperdicio? Bueno, ahí tendré una cuestión de gestión. Las horas extras. ¿Tengo un diagrama de horas que realmente son horas extras reales? Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede si yo trabajo 6 horas de lunes a viernes, pero el sábado, como tengo que entregar cosas el lunes, les hago hacer horas extras a mis empleados para poder cumplir con la entrega del producto el día lunes al cliente? Evidentemente no tengo diagramado, ¿sí?, o planificado mi producción. ¿Está? Hay distintos sistemas, ¿sí? Entre ellos está este sistema que yo les estoy diciendo, es para poder usar el justo a tiempo, que ya lo vamos a ver. Está. Las comisiones extraordinarias. Si yo miro, fíjense, las comisiones extraordinarias respecto de los sueldos. Estoy hablando de que tengo más comisiones que sueldos. ¿Realmente está correcto? ¿Es correcto las comisiones? La estructura de las comisiones respecto de las ventas que yo tengo, ¿cuánto representan? ¿Sí? ¿Saben cuánto representan? ¿Han sacado eso? No, yo no lo hice. Bueno,
Yo no. Rápidamente lo vamos a hacer. 96.200, que son las comisiones respecto de los ingresos que eran de 651.480. Las comisiones representan el 14,76%. Es decir, que usted está pagando, supuestamente, estamos hablando de que esas comisiones extraordinarias son a vendedores o representantes, un 14,75%. ¿Sí? Veamos cuánto representan los sueldos. Los sueldos son 83.670 dividido 651.480, 12,84 son de sueldos. Es decir, que si yo miro entre las comisiones y los sueldos básicos, ni siquiera estoy mirando las horas extras, yo tenía 12,83 más 14,75, creo que era. El 27,58% se van en sueldos de mis ingresos, en sueldos y comisiones. Habrá que ver si realmente corresponde o vale la pena o no. Tal vez estoy pagando muy mal. Si a eso le sumo las horas extras, ya se complica un poco más. El caso del mantenimiento. ¿Realmente utilizo toda esa plata de mantenimiento, suponiendo que sea fijo? ¿Para qué? ¿Tengo esa plata y por ahí no la estoy utilizando? Bueno, hay en las empresas, el lugar donde tienen los repuestos, se denomina pañol, que es el lugar físico donde yo guardo los distintos repuestos en forma ordenada. Se denomina pañol. Bueno, veré si realmente el pañol es eficiente o no, y si, tengo repuestos críticos, no tengo repuestos críticos, cómo cuento, a ver si realmente los focos que yo tengo se ocupan o no se ocupan. Ahí es donde aparecen las órdenes de trabajo, ¿sí? Los documentos internos que avalen la gestión que yo estoy teniendo. Los servicios tendré que ver, por ejemplo, en la electricidad, si yo puedo de alguna manera disminuirla. Tal vez trabajarlo con algún sensor de movimiento para que cuando yo salga de un determinado lugar la luz se apague y no esté gastando nada. Habrá que ver el costo de oportunidad. Después, publicidad. ¿Dónde estoy publicitando realmente? Si es eficiente o no. ¿Cuántas personas vienen y me compran a mí por la publicidad? ¿Y cuántos vienen por el boca en boca o porque pasaron y vieron que había una determinada empresa que se dedicaba a algo dentro de a lo mejor donde vivía? ¿Qué tan eficiente es la publicidad que estoy teniendo? La compra de insumos. ¿Qué son los insumos? ¿Para qué los estoy comprando? ¿Es necesario la compra esa o no? El honorario del contador realmente me hace los papeles, me lo entrega en tiempo y forma, me explica cómo tengo prorrateado los impuestos anuales o no. Bien, ahí es donde yo entro a tener una apertura de información para ver cómo puedo modificar, en cierta manera, que sería disminuir mi costo, hacer mucho más eficiente mi estructura. ¿Para qué? Más allá de bajar mis costos, obviamente que al bajar mis costos, si yo estoy vendiendo ese precio y a ese precio vendo esas cantidades, significa que el mercado está aceptando mi producto a ese precio. Si yo toco el precio, seguramente voy a tener variación. Entonces, lo que yo tengo que hacer al disminuir o hacer eficiente mi estructura, voy a tener un mayor margen de rentabilidad o hacer más óptima mi estructura. ¿Se entiende esto que yo estoy explicando? Sí, profe. ¿Alguna Sí. pregunta? ¿Perdón? Sí, profe, se entiende. ¿Alguna pregunta? No, profe. Por mi parte no. Bien. ¿A qué voy con todo esto? Yo quiero que, dejen de pensar en el número frío, sino que entren a buscarle un poquito más del análisis en sí. ¿Sí? Nosotros, la teoría, que es lo que yo les he dado, la teoría
obviamente que avala lo que uno hace. Ahora, toda esta parte de la creatividad que va a la gestión en sí, es lo que hace lo que yo dije como eficiencia de la estructura de costos, ¿sí? Y es lo que hace que yo sea o más o menos competitivo dentro de un segmento o un sector determinado. Sobre todo cuando yo tengo problemas de inflación, cuando yo tengo problemas de recesión, cuando yo tengo muchos competidores, ¿sí? Y tengo que tratar de avalar esos cambios de alguna manera. ¿Está claro hasta acá? Sí. Sí. Genial. Lo que van a hacer para la próxima clase es, en función de esta estructura que yo les di, ¿qué modificarían? Vamos a ver, ¿qué pedirían ustedes como apertura de información? ¿Qué aconsejarían hacer? Y a ver qué impacto tendría esa estructura de costos, ¿sí?, sobre esa elasticidad que yo veía o ese punto de equilibrio. Yo cuando analizo el punto de equilibrio, más allá de estar por encima o por debajo, nunca tengo que perder el lugar donde yo estoy. ¿Qué significa esto que hablaba como economías regionales o la parte cultural? No es lo mismo una empresa acá que en el Calafate, ni en Villa Traful que en Villa General Belgrano en Córdoba. ¿Está? Son situaciones totalmente distintas, consumos, niveles de vida distintos. Entonces, quiero que ustedes, primero que nada, lo que van a hacer es, que no lo hicieron acá, yo no se los di para que lo hicieran, es que este ejercicio le agreguen la clasificación por elementos de costo. Me marquen cuáles son las erogaciones que ustedes pedirían una apertura de información y qué tipo de información pedirían, ¿sí? Y aparte de eso, que hagan un análisis donde si yo bajo la publicidad, por ejemplo, o miro esto, o cuánto representa tal o cual, si yo lo puedo reducir en un 10, 5, 3%, lo que crean según su criterio razonable, modificaría y esto tendría tal o cual beneficio. ¿Está claro lo que tienen que hacer? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Usamos como base la actividad 3, digamos, todo eso. Exacto. Okay, perfecto. De todas maneras, lo mismo, yo voy a subir la consigna a la plataforma, ¿no? Le iba a decir eso, profe. Sí, no, a ver, yo se lo estoy anticipando, siempre les voy a subir la consigna para que ustedes lo hagan y que esté claro, ¿está? Pero se lo estoy explicando para que les quede claro. Aparte, si por ahí hay algún alumno que no se conectó y ve la clase y ve la actividad, después no va a saber, o ve la actividad sin ver la clase, no va a saber de qué se trata, ¿está? Entonces, en cierta manera, le estoy obligando a que vean la actividad para que puedan resolverlo. ¿Mañana ya sube la actividad, profe? Sí, mañana o esta noche, cuando suba la clase, subo la actividad. Ok. Seguramente va a estar, a ver, siempre yo digo que lo más seguro es mañana, pero habrán visto que siempre les pongo en el Skype, ya tienen la actividad subida y la clase. ¿Está? Sí, genial. Sí, profe, sí. Bueno. Yo tengo una duda, perdón Sí. que lo interrumpa. Tengo una duda con respecto a la licencia comercial. Cuando lo clasificamos dentro de costo o de gasto? Esa es la única que me generó duda, no sabía dentro de cuál clasificarla. Yo la clasifiqué dentro de gasto y usted vi que la clasificó dentro de costo. La licencia comercial para mí es una cuestión de costo porque tengo dos situaciones. Primero, que la licencia comercial yo sé cuánto es lo que voy a pagar y esa erogación yo la puedo recuperar respecto del precio. ¿Está? Entonces, por eso para mí la licencia comercial es un costo. Justamente por eso que acabo de mencionar. Ok, gracias. Bien. Reitero entonces, les subo la clase, voy a dejar de grabar, les subo la clase y la actividad, tal vez se lo suba ahora
o se lo subo mañana. Todas veces depende cómo ande el servidor, cómo, no sé, determinados aspectos. Por lo general, hasta acá en el mismo día se los estoy subiendo. Pero en caso de que no pasara así, a lo sumo en el día de mañana tienen la clase puesta a disposición.